Página 38. Max Planck. La teoría cuántica, Alberto Pérez Izquierdo, 2012. Capítulo 1. 1.5. Una fórmula para una lápida. Una forma de andar por casa para saber si un fenómeno es irreversible o no es grabarlo con una cámara de vídeo y reproducirlo marcha atrás. Si al cambiar el sentido del tiempo todo nos parece normal, el fenómeno es reversible. Si la grabación vista marcha atrás resulta extraña o divertida es que se trata de un fenómeno irreversible. Imaginemos que cogemos un vaso de cristal y lo tiramos hacia arriba. El vaso asciende, llega a una altura máxima y cae, describiendo una parábola. Al estrellarse contra el suelo se rompe en 1000 pedazos. Si hemos grabado la secuencia, podemos reproducirla. Supongamos que primero vemos solo la parte en la que el vaso, habiendo dejado nuestra mano, asciende y cae, pero no llega a tocar el suelo. Si, entonces, le damos al vídeo marcha atrás no nos parece extraño. Toda esa trayectoria, vista hacia adelante o hacia atrás, nos parece verosímil. El movimiento ascendente y descendente del vaso es un fenómeno reversible. El movimiento del vaso desde que sale de la mano hasta justo antes de tocar el suelo sigue las leyes de la mecánica de Newton. Estas leyes no distinguen si el tiempo avanza o retrocede. Son las mismas en un sentido que en otro. Son las mismas leyes que rigen el movimiento de los planetas. Si vemos la trayectoria de un planeta alrededor del Sol no sabremos con certeza si la estamos viendo desde arriba del plano orbital con el tiempo hacia adelante o desde abajo con el tiempo corriendo hacia atrás. Se trata, nuevamente, de un fenómeno reversible. Pero reproduzcamos ahora la grabación desde el momento en que el vaso termina de caer, se estrella, y estalla en 1000 pedazos. Si volvemos hacia atrás la película, la recomposición del vaso nos resulta chocante. No vemos en la vida cotidiana 1000 pedazos de cristal dispersos que se juntan para formar un vaso. Ese proceso es del todo extraordinario. La ruptura de un vaso de cristal en 1000 pedazos es un proceso irreversible. En esa acción hay algo más que las leyes de Newton de la mecánica. Hay algo que nos indica de manera natural si el tiempo avanza o retrocede. La mayoría de los sucesos de nuestra vida cotidiana son irreversibles. Solo algunos fenómenos aislados, aquellos fenómenos mecánicos en los que el rozamiento o la fricción son despreciables, o procesos en los que no hay conversión de otras formas de energía en calor, son reversibles. El problema de la irreversibilidad llamó la atención de los físicos desde el mismo momento en que se formularon los dos primeros principios de la termodinámica. El físico austríaco Ludwig Boltzmann fue uno de los que más profundamente pensó en él. Y encontró una explicación a la irreversibilidad a partir de la teoría molecular del calor. La teoría molecular del calor explica todos los fenómenos caloríficos como resultado del movimiento microscópico de los átomos y las moléculas que componen la materia, representado en la figura. Así, por ejemplo, la presión que un gas ejerce sobre la pared del recipiente que lo contiene es el resultado de la fuerza promedio que realizan todas las moléculas que chocan, y rebotan, contra la pared. Hay que imaginarse las moléculas como chocando continuamente entre sí y moviéndose sin parar, de forma aleatoria, de un lado para otro. La temperatura del cuerpo es una medida de esta agitación. Según la teoría molecular del calor, las moléculas que forman un cuerpo se mueven continuamente de forma desordenada. Este movimiento es el responsable de los fenómenos caloríficos. En la teoría molecular del calor los fenómenos termodinámicos tienen una interpretación mecánica sencilla. Por ejemplo, cuando ponemos en contacto un cuerpo caliente con otro frío las moléculas del cuerpo caliente reparten su energía cinética con las del cuerpo frío mediante los choques entre ambas.
Las que se movían más rápido terminan moviéndose más lento y viceversa. Al final las temperaturas se igualan, lo que quiere decir que la velocidad promedio termina siendo la misma. La teoría molecular del calor tenía un problema con la irreversibilidad de los procesos naturales. Si todo fenómeno calorífico es en el fondo resultado del movimiento de las moléculas, ¿cómo es posible que siendo la mecánica newtoniana reversible dé lugar a procesos irreversibles? Para los energetistas y los críticos de la teoría molecular del calor este era un argumento contra la teoría atómica. En este punto Planck se posicionó, al principio de su carrera, del lado de los energetistas y frente a Boltzmann. Pero Boltzmann tenía una respuesta, dado que en las ecuaciones diferenciales de la mecánica no hay absolutamente nada análogo a la segunda ley de la termodinámica, esta solo puede representarse mecánicamente por determinadas suposiciones respecto a las condiciones iniciales. El movimiento de un cuerpo está determinado no solo por las fuerzas que actúan sobre él, sino también por la posición y velocidad iniciales del cuerpo. Cuando una pelota de baloncesto abandona la mano de un jugador profesional, queda sometida a las mismas fuerzas que cuando tiramos nosotros. Conseguir o no una canasta depende de ese toque de muñeca que solo poseen los grandes jugadores, y que comunica a la pelota la velocidad y la dirección iniciales justas. En la teoría molecular del calor conceptos macroscópicos como presión o energía tienen una explicación estadística, son promedios de las propiedades mecánicas de las moléculas. La presión que un gas ejerce sobre una pared es debida a la fuerza promedio que producen las moléculas del gas al chocar contra la pared. En un gas ideal, la temperatura es proporcional a la energía cinética media de las moléculas. Boltzmann encontró una interpretación estadística al concepto de entropía. La entropía de un cuerpo S en un estado determinado es proporcional al logaritmo de la probabilidad omega de dicho estado. En su tumba en Viena se puede leer la ecuación, S es igual a K por logaritmo de omega, donde la constante de proporcionalidad K se conoce como constante de Boltzmann. Recordemos que una de las versiones del segundo principio afirma que en un sistema aislado la entropía siempre aumenta. En la interpretación probabilística de Boltzmann, que un sistema tienda al estado de máxima entropía significa que tiende a su estado más probable. Pongamos un ejemplo sencillo para tratar de entender esto. Supongamos que tenemos 4 bolas y 2 cajas. Vamos a numerar las bolas del 1 al 4 y las cajas como A y B. En la tabla siguiente se muestran todas las formas posibles de distribuir las 4 bolas entre las 2 cajas. En la columna de la derecha se ha consignado la probabilidad omega de cada conjunto de situaciones. Hay en total 16 posibles combinaciones y solo una de ellas corresponde a tener todas las bolas en la caja A, con una probabilidad asociada de 1/16. La situación más probable es la de encontrar la mitad de las bolas en una caja y la otra mitad en la otra, que corresponde a 6 de las 16 situaciones posibles. Si en vez de 4 bolas consideramos un número mucho mayor de bolas, la diferencia entre las probabilidades de tener todas las bolas en una caja o tenerlas repartidas por igual se hace muchísimo mayor. Se puede demostrar que cuando n tiende a infinito la probabilidad de que estén repartidas por igual tiende a 1. Pensemos ahora en una urna dividida en 2 partes y herméticamente cerrada. En una de las 2 mitades hay un gas y la otra mitad está vacía. Si quitamos la pared que separa las 2 mitades sabemos, por experiencia, que el gas tiende a ocupar toda la urna. Este es un proceso irreversible. Desde el punto de vista de la termodinámica, la entropía es mayor cuando el gas ocupa toda la urna que cuando está confinado a su mitad. En la interpretación de Boltzmann, el estado en que todas las moléculas del gas están confinadas a la mitad de la urna es mucho menos probable que cuando ocupan la urna entera. El gas tiende al estado de máxima probabilidad.
La irreversibilidad de los procesos físicos es consecuencia de que el estado inicial es poco probable. La interpretación de Boltzmann del segundo principio no estaba exenta de dificultades y fue objeto de diversas críticas y objeciones. El propio Boltzmann vio en Planck a un opositor. Como veremos en el próximo capítulo, Planck terminó alineándose con las tesis de Boltzmann como fruto de sus propias investigaciones, pero aún así le costó que aquel reconociera su trabajo. Boltzmann empezó a sufrir depresiones en 1888, a la edad de 44 años. Lo que había sido hasta entonces una vida plácida en la tranquilidad de la sociedad media alta austrohúngara empezó a convertirse en una sucesión cíclica de episodios de euforia y postración. Además, con la edad su vista se fue deteriorando más y más, dificultando su trabajo. A pesar de todo ello mantuvo siempre una incansable actividad, quizá a costa de su salud física y mental. En 1906, durante unas vacaciones con su esposa y una de sus hijas en Duino, una ciudad a orillas del mar Adriático cercana a Trieste, Ludwig Boltzmann se quitó la vida. Su hija lo encontró colgado de una cuerda en la habitación del hotel donde estaban alojados. Página 42.